Llegué al lugar con el traje gris oscuro que me habían hecho a medida hacía 6 meses, el mismo que imaginé luciendo con orgullo mientras acompañaba a mi hija al altar. La tela se ajustaba perfectamente a mis hombros, mi corbata era de seda y mis zapatos brillaban como obsidiana recién cortada. Tenía una pequeña tarjeta en la mano, blanca y con detalles dorados en relieve, con un mensaje escrito a mano que me había llevado 2 noches y un mar de emociones escribir. Para Calle, comenzaba, no importa cuánto crezcas, siempre serás la niña que hizo que mi mundo valiera la pena despertar. Lo había leído tantas veces que podría haberlo recitado dormida. No era solo una tarjeta. Fueron años de panqueques de cumpleaños, rodillas raspadas, carteles de ferias de ciencias y cuentos para dormir, todo impreso en tinta. El hotel parecía sacado de un sueño, enormes candelabros de cristal brillaban en el interior, arreglos florales más altos que la mayoría de la gente y una tenue estela de música clásica flotando en la entrada. Debería haber sido un día de orgullo. De esas que te hacen sentir que el corazón va a estallar de felicidad. Pero al acercarme a la puerta, noté algo. Una joven, de no más de 23 años, vestida con un uniforme azul marino y con el logo del hotel bordado sobre el bolsillo del pecho, estaba de pie junto a una cuerda de terciopelo. Llevaba una etiqueta con su nombre, Brielle, y su sonrisa se tensaba como si la hubieran pegado demasiado tiempo. «Buenas tardes, señor», dijo, dando un paso atrás para bloquearme el paso. «¿Puedo ver su nombre?» Se lo ofrecí con confianza, esperando que me hicieran pasar con un «adelante, señor Reynolds», o incluso con una copa de champán. Sus ojos recorrieron la pantalla de una tableta, y luego volvieron a recorrerla, con los labios apretados como una cremallera. «Lo siento, señor, no está en la lista de invitados». Parpadeé. «Lo siento». Solté una risita suave, señalando el edificio que estaba detrás de ella. «Soy el padre de la novia. Marcus Reynolds. Debe haber un error». Se le sonrojó la cara. «Entiendo, pero...» «Me han ordenado que solo permita la entrada a quienes estén en la lista confirmada». «Lo siento mucho». Aún así, no me asusté. Supuse que algún becario había pasado por alto una línea en la hoja de cálculo, así que me hice a un lado y llamé a Julia. Contestó al segundo timbre. Sin embargo, su voz sonaba como si la hubieran sumergido en hielo seco. «Sí», dijo ella, cortante y desdeñosa. «Julia, estoy afuera. Dicen que no estoy en la lista. ¿Puedes avisar a Brielle para que me deje pasar?» Hubo un silencio en la línea, tan largo que mi corazón latió con fuerza 1, 2 veces. Entonces lo dijo. Tan claro y definitivo, que resonó incluso con el tráfico y la música a mi alrededor. «Eso es porque no lo eres. Este evento es solo para la familia de verdad». Me miré fijamente en el cristal de la puerta del hotel. Abrí la boca y luego la volví a cerrar. «¿Familia de verdad? Julia, ¿yo?» «Ya lo hemos hablado», espetó. «Calle no necesita drama. Mantengamos la elegancia». «¿Elegancia?» Yo había pagado todo. El lugar, las flores, el vestido de diseñador de Calle, el ridículo pastel de 7 pisos que había colgado en un tablero de Pinterest hacía 4 años. Antes de que pudiera volver a hablar, otra voz contestó el teléfono. Más grave. Engreída. «Vete a casa, Marcus», dijo Malcolm, y sus palabras se deslizaron sobre las mías como una tapa que se cierra herméticamente. «Te enviaremos algunas sobras». «¿O no?» «Depende de cuánto quede». Se rió y colgó. Me quedé allí, con la mano todavía agarrando el teléfono como si me debiera respuestas. Se me revolvió el estómago, no de ira, todavía no, sino de incredulidad. Una traición tan silenciosa que me zumbaba bajo la piel. Volví a mirar a Brielle. Evitaba mi mirada, moviéndose nerviosamente, como si quisiera fingir que no me había visto. Me giré sin decir palabra. Aplasté la tarjeta en la palma de mi mano, y el borde dorado se arrugó. No quería armar un escándalo. Ni delante del aparcacoches ni de la fila de huéspedes que llegaban. Ni delante del mundo. Porque en ese momento, me di cuenta de que no había sido un accidente. No fue un fallo técnico, ni un cable cruzado, ni un correo electrónico perdido. Fue intencional. Deliberado. No me olvidaron. Me borraron.
Mientras caminaba hacia mi coche, oí risas que salían de detrás de las puertas. La risita aguda de una mujer. Un hombre gritando felicitaciones. Música a todo volumen. Estaban celebrando, usando mi dinero, bajo candelabros que yo mismo había pagado, y no me permitían existir en ese mundo. Lo había facturado ladrillo por ladrillo para mi hija, y habían tachado mi nombre como si fuera una errata en su historia. Llegué a mi coche y me senté. Los asientos de cuero me envolvieron por completo. No lloré. No podía. Todavía no. Me quedé sentada en silencio, viendo entrar a los invitados, hombres con smoking, mujeres con seda. Imaginé la sonrisa de Calle al caminar por el pasillo, con el vestido ondeando como la niebla, su mano en la de otra persona, no en la mía. ¿Qué le había dicho Julia? ¿Que no quería ir? ¿Que me había echado atrás? ¿Que había vuelto a fallar? Dejé la tarjeta aplastada en el asiento del copiloto y apoyé ambas manos en el volante. Aunque no arranqué el coche. Me temblaban los dedos. Respiraba entrecortadamente. Pero no grité. No golpeé el tablero. Me quedé ahí sentado. Porque cuando lo has dado todo y aún así te ignoran, no es la ira lo primero que llega. Es el silencio. Y el silencio puede ser lo más ruidoso del mundo. El aire acondicionado del coche zumbaba suavemente, pero el calor que se acumulaba en mi pecho me dificultaba la respiración. Los vi llegar, los amigos de la universidad de Calle, viejos vecinos, primos lejanos que apenas recordaba, cada uno bailando junto a la cuerda de terciopelo que me había detenido. Sin vacilaciones. Sin preguntas. Solo sonrisas, besos al aire, vestidos brillantes y el taconeo de los tacones sobre el mármol. Yo había pagado por esos malditos pisos. Piedra importada. Julia había insistido. Refleja mejor la luz para las fotos, dijo. Recuerdo la factura. $12.000 por una piedra que ni siquiera me permitieron pisar. Un fotógrafo tomó algunas fotos de una pareja que llegaba, y el flash iluminó la fachada del edificio como fuegos artificiales. Me estremecí. Luego me reí para mis adentros. No era una risa alegre. Era una de esas risas secas y amargas que subían desde las entrañas. Me ajusté los puños, intentando quitarme la vergüenza de la piel, pero se me pegaba como aceite. Mi corazón aún se aferraba a la absurda idea de que se trataba de un malentendido. ¿Qué Calle llamaría furiosa, preguntando dónde estaba? Que saldría corriendo con su vestido, llorando, abrazándome como una niña pequeña otra vez. Pero mi teléfono permaneció en silencio. Me quedé mirando el edificio, las imponentes puertas de cristal que una vez imaginé cruzando, de la mano de Calle, oyéndola susurrar, «Gracias, papá», antes de entregarla. Había ensayado ese momento en mi mente durante meses. Había practicado mi brindis. Incluso me aprendí de memoria la historia de cuando se le cayó el primer diente y trató de pegarlo de nuevo con pegamento instantáneo porque no quería salir graciosa en las fotos del colegio. Esa historia siempre la hacía reír. En cambio, me quedé sentado en el coche como un extraño en mi propia vida. ¿Qué nos había pasado? Yo era su héroe. El hombre que mataba arañas, construía fuertes de almohadas y se paraba frente a los recitales de baile con rosas en la mano. Cuando me convertí en alguien a quien ella podría tachar de una lista. La calle zumbaba a mi alrededor, ajena a todo. Las limusinas estaban al ralentí. Resonaban risas. Las botellas de champán tintineaban mientras los camareros pasaban junto a las copas. Mi hija estaba allí, quizá llorando, quizá bailando, pero no me permitieron saberlo. No me permitieron presenciar el momento que había financiado. No solo con dinero, sino con años. Con sacrificios que Julia nunca notó. Los ascensos perdidos. Las horas extras. Las mañanas en que le preparaba el almuerzo a Calle cuando Julia estaba demasiado resacosa después de las noches de vino. Metí la mano en la guantera y saqué una pequeña caja de terciopelo. Dentro estaba el collar, delicado, de oro rosa, con un diminuto zafiro en el centro. Había pertenecido a mi abuela y luego a mi madre. Lo mandé pulir, reparar y le cambiaron el cierre. Era para Calle, no como regalo de bodas, sino como un recordatorio de sus raíces. ¿De dónde venía? De mí.
Ahora bien, no estaba seguro de si significaría algo para ella, pero no podía irme sin dejarlo. Necesitaba que supiera que había llegado. Bajé del coche y caminé hacia el vestíbulo, no hacia el salón de baile, sino hacia la recepción. Un joven me miró sorprendido, probablemente reconociéndome de entre cientos de correos electrónicos sobre plazos de pago y reservas de habitaciones. «Hola, ¿en qué puedo ayudarle, señor?», preguntó. «Sí», dije, calmando la voz. «¿Puedes asegurarte de que esto le llegue a calle Reynolds? Ella es la novia. Por favor, dile que es de su padre». «Sin nota». «Ella lo sabrá». Miró la caja y luego a mí. «Por supuesto». «Gracias», dije, con una sonrisa forzada antes de volverme hacia la salida. De nuevo afuera, me detuve, observando la puerta giratoria llena de invitados que no sabían mi nombre. Me imaginé a Calle abriendo la caja, viendo el collar, reconociéndolo al instante por fotos antiguas. ¿Se quedaría sin aliento? ¿Sonreiría? ¿O lo dejaría a un lado como si fuera una obligación? De vuelta en el coche, dejé el motor al ralentí. No sabía dónde iba, solo que necesitaba ir a algún sitio. En cualquier lugar menos aquí. Miré la hora, eran las 1. Para entonces, la ceremonia estaría empezando. Alguien más la acompañaría al altar. Probablemente Malcolm. Me imaginé su sonrisa de suficiencia, su peinado con raya al medio, su forma de vestir siempre como un político, incluso para el brunch. Siempre había querido reemplazarme, no solo en la vida de Julia, sino también en la de Calle. Y hoy, parecía que lo había logrado. Apoyé la cabeza en el volante y exhalé. No por tristeza. Por algo más profundo. Algo más antiguo. Toda una vida cargando un peso que nadie notó. De ser reducida, editada, rebautizada como una sombra que pagaba facturas y guardaba silencio. Mi teléfono vibró una vez. No fue una llamada. Solo una notificación. Una foto publicada en la historia pública de Julia, Calle, sola, con su vestido, las manos entrelazadas nerviosamente. Sin subtítulo. Sin padre. Sin contexto. Me quedé mirando la imagen un buen rato. Luego la borré. Porque sabía que, aunque no apareciera en la foto, estaba en la tela de su vestido, en el techo de ese local, en cada detalle que Julia se atribuyó. Yo era el arquitecto invisible de ese día. Pero la pregunta me atormentaba más. ¿Lo sabía Calle? ¿Decidió dejar que me borraran? ¿O la había reescrito la misma mujer que una vez reescribió nuestro matrimonio? Al alejarme finalmente de la acera, no lloré. No grité. Pero sentí que algo se asentaba en mi pecho, un dolor que no había sentido antes. No era solo que me excluyeran. Era el silencio que acompañaba al olvido. ¿Y ese silencio? Era ensordecedor. Al llegar a casa, el silencio no me pareció paz. Me sentí abandonada. Dejé caer las llaves en la consola y me quité los zapatos como si aún intentara conservar algo, decoro, rutina, quizá dignidad. No me molesté en encender las luces. El atardecer se filtraba por las persianas, tiñendo las paredes de dorado y naranja. Pero nada de eso resultaba cálido. Fui directo al mueble bar y saqué la botella de Glenfiddich que había estado guardando para el brindis de la boda de Calle. Había planeado servir 2 vasos. Uno para mí. Uno para ella. Los chocamos en silencio, lejos de la multitud, y hablamos de lo lejos que habíamos llegado. Lo orgulloso que estaba. Como sabía, sin lugar a dudas, que, se casara con quien se casara, ella siempre sería mi mayor logro. En cambio, me serví una sola copa y me bebí la mitad de un trago largo. Luego entré en la sala, bajé el viejo álbum de fotos del estante y me senté en el sofá como si me estuviera hundiendo en el dolor. La tapa estaba desgastada, con las esquinas deshilachadas por años de uso, pero seguía intacto, tal como siempre había intentado que estuviera. Lo abrí despacio, como si las páginas fueran a morderlo. Allí estaba, Calle a los 4 años, con coletas y un tutú brillante, posando después de su primer recital de baile. Recordé con claridad ese día, Julia había olvidado traer sus zapatillas de ballet, así que conduje 40 minutos ida y vuelta solo para buscarlas,
atravesando el tráfico a toda velocidad como si fuera una emergencia médica. Me perdí el primer número, pero cuando me vio entre la multitud, se le iluminó la cara como si yo fuera la única persona importante. Pasé la página. Caí en su primera bici, con el casco torcido, sonriendo a través de un hueco donde se le había caído un diente. Le enseñé a montar esa bicicleta en la acera frente a esta misma casa. Se raspó la rodilla, lloró y casi se dio por vencida. Pero le dije, no tienes que ser intrépida. No dejes de intentarlo. Y no lo había logrado. Ese día no. Otra página. Su graduación de la preparatoria. Yo con la camisa arrugada porque había vuelto corriendo al coche para leer su discurso cuando se dio cuenta de que la había dejado en la guantera. Me perdí la mitad de la ceremonia, pero llegué justo a tiempo para verla subir al podio. Lloró en medio de su discurso. La gente pensó que eran nervios. Pero lo sabía. Fue porque le sonreí desde la segunda fila con ese orgullo infalible. Y luego su carta de aceptación a la Universidad de Stanford. Me había llamado primero, antes que a Julia, aunque para entonces ya vivía con su madre. Papá, había dicho con la voz temblorosa de la emoción. Lo logramos. Nosotros. Ahora, ella estaba casada, o tal vez todavía con un vestido blanco esperando sus votos, y yo ni siquiera formaba parte del recuerdo. No estaba en la ceremonia. No aparecía en las fotos. No aparecía en la historia que contaban. Apuré el whisky que me quedaba y me quedé mirando el álbum en mi regazo. Entonces me di cuenta de que no se trataba de que me olvidaran en ese momento. Esto había estado sucediendo lentamente durante años. Desde el divorcio. Desde que Julia empezó a reescribir nuestro pasado, pintándome como la madre distante, la que solo pagaba facturas y enviaba tarjetas de cumpleaños. Pero no era cierto. Yo era la que aparecía. Incluso después de que Julia me avisara con 2 semanas de antelación y se mudara de estado con nuestra hija, una vez conduje 10 horas para ver a Calle en su feria de ciencias. Estuve presente en sesiones de terapia a las que Julia se negó a asistir. Ayudé a Calle a elegir su carrera universitaria. Pagué su matrícula sin dudarlo, incluso cuando eso significaba retirar mis ahorros de jubilación antes de tiempo. Fui yo quien se quedó. ¿Por qué me sentía como un fantasma? Me quedé mirando el teléfono. Seguía sin haber nada de Calle. Ningún mensaje. Ninguna llamada perdida. Solo silencio. Lo cual lo empeoró. Porque ahora tenía que hacerme la pregunta que había estado intentando evitar desde que me di la vuelta en el vestíbulo de aquel hotel. ¿Era ella parte de ello? ¿Había decidido borrarme? Ese tipo de dolor no se siente como un puñetazo. Se siente como cortes de papel en los pulmones. Afilado, pequeño e imposible de calmar. Quizás Julia le mintió. Hechos tergiversados. Filtró la verdad. Ya lo había hecho antes. Era muy buena en eso, la verdad. El tipo de manipuladora que sonríe mientras te entrega el cuchillo que luego jura que nunca fue suyo. Pero incluso si eso fuera cierto, ¿no se preguntó Calle dónde estaba? ¿No buscó mi cara entre la multitud? Se preguntó por qué el hombre que le enseñó a atarse los zapatos, que se quedó despierto con ella la noche anterior a sus exámenes SAT, ¿no estaba allí? ¿O se creyó la mentira con la que fuera más fácil vivir? Tomé mi teléfono y abrí nuestro viejo hilo de mensajes. El último mensaje que había enviado fue hace 2 días. «Qué ganas tengo de verte caminar hacia el altar, cariño. Te quiero más que a nada. Siempre te he querido. Siempre lo haré. Entregado». No leído. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. Luego, con el pulgar tembloroso, escribí otra cosa. Estuve allí hoy. No me dejaron entrar. Pero te dejé algo. No tienes que llamar. Solo quería que lo supieras. Llegué. Le di a enviar. Sin puntuación. Sin culpa. Solo la verdad. Y por primera vez ese día, me permití llorar. No fuerte. No desordenadamente. Solo lágrimas silenciosas. De esas que salen de lo más profundo de ti.
De esa parte que construyó una vida alrededor de alguien y nunca imaginó que tendrías que convencerlo de tu existencia. Acababa de enjuagar el vaso cuando se encendió el teléfono. Al principio, ni siquiera miré. Probablemente era spam. O algún recordatorio automático para una cita con el dentista que ya no me importaba. Pero entonces volvió a sonar. Y otra vez. Caminé hacia la encimera de la cocina y lo recogí con pereza. Y entonces lo vi. Primero una llamada perdida de Julia, luego otra, y otra, apiladas como señales de advertencia que no sabía interpretar. Fruncí el ceño. 23 llamadas perdidas. ¿Qué demonios? Entonces apareció un mensaje en la pantalla. Papá, por favor, contesta. Es urgente. Era de Calle. Se me encogió el estómago. Moví las manos antes de que mi cerebro pudiera reaccionar. Pulsé devolver llamada y me llevé el teléfono a la oreja. Un timbre. 2. Respondió al tercero, con la voz temblorosa, como el borde de un vaso a punto de romperse. Papá. Su voz se quebró en un sollozo. Callé, dije, atónita por el simple hecho de volver a hablarle. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Había estática. Respiración. Luego un susurro. Lo interrumpió. Me senté lentamente en el borde del sofá. Espera. ¿Qué? ¿Quién canceló qué? Darren, dijo, como si el solo nombre lo aclarara. ¿Se fue? Se enteró de todo. No dije nada. Ni siquiera sabía qué significaba todo. Continuó con una voz que parecía desmoronarse. Vio la lista de invitados, papá. Vio que tu nombre no estaba. Un silencio se apoderó de nosotros, tan denso que sentí una opresión en el pecho. No sabía si mi corazón latía con fuerza o se paraba. ¿Cómo que lo vio? O pregunté finalmente. ¿Qué vio exactamente? Calle estaba llorando. Podía oír cómo se le cortaba la respiración entre palabras, como si no pudiera decidir si gritar o desplomarse. Dijo que uno de sus primos trabaja en el hotel. ¿Tobías? Trabaja en atención al cliente o algo así. Oyó a mamá cambiar las cosas. La vio quitar tu nombre de la lista final. No fue nada sutil. Lo tachó, como si fuera un error. Me puse de pie y crucé la habitación con la mano en la nuca. Mi mente daba vueltas con todo lo que había reprimido todo el día, el rechazo, la vergüenza, el peso de que me dijeran que no importaba. Todo volvió de golpe, pero ahora tenía público. ¿Se fue por eso?, pregunté con cuidado. Calle sollozó. Ya estaba nervioso. Por lo controladora que era mamá. Por cómo todo parecía más una producción que una boda. Pero esto lo destrozó. Ella hizo una pausa. Me di cuenta de que no quería decir lo siguiente. Lo que solo lo hizo más urgente. Me dejó una nota, dijo. No se despidió. Solo le dejó una nota a su padrino. Decía, y su voz se volvió más hueca. Decía, si puedes borrar a tu padre por la imagen, ¿qué más borrarás? No respiré durante 5 segundos. Cerré los ojos, sintiendo el peso de esa frase caer como un mazo. Eso fue lo que vio Darren. No solo faltaba mi nombre, sino también la intención. Se supone que una boda es un cimiento de verdad, y él había visto algo tan deshonesto que lo hizo marcharse. No lo sabía, dijo en voz baja, entrecortada. No sabía que había hecho eso. Pensé que no habías venido. Pensé que no querías estar allí. Me fallaron las piernas y me senté en el borde de la mesa de centro, mirando el teléfono como si pudiera absorber el dolor que no podía procesar. Estuve allí, Calle, dije. Llegué temprano. Traje la tarjeta. Dejé el collar. Y cuando me dijeron que no era bienvenida, no armé un escándalo. Me acabo de ir. Lo siento mucho, papá. Su voz se quebró. Debería haberlo comprobado. Debería haber preguntado. Debería haberlo sabido. No, dije, ahora con más suavidad. Deberías haber podido confiar en las personas más cercanas a ti. No es tu culpa.
Se quebró de nuevo, y yo solo escuché. No porque no tuviera más que decir, sino porque necesitaba que yo fuera el que la mantuviera firme, como siempre lo había sido, incluso en silencio. Tras una larga pausa, preguntó, ¿puedo verte? La pregunta me impactó como la luz del sol atravesando la ventana de una prisión. Después de toda la distancia, la omisión, las suposiciones, era el primer paso real hacia algo parecido a la sanación. Por supuesto, dije. Cuando estés lista. No quiero quedarme aquí esta noche, dijo. No puedo quedarme con ella. No después de esto. No tienes por qué hacerlo, dije. Ven aquí. La llave está debajo de la alfombra. Ya estoy en el coche, susurró. Voy en camino. Terminamos la llamada y me quedé allí sentada, con el teléfono aún en la mano, la sala en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y el eco desvanecido de sus palabras. Él la canceló. Se enteró de todo. Esa frase se repetía en mi cabeza una y otra vez como un tamborileo lento e implacable. Y solo podía pensar que la verdad siempre encuentra una salida. Aunque venga envuelta en desamor y mejillas manchadas de rímel. Aunque llegue demasiado tarde para salvar una boda, llega. Y cuando llega, todas las mentiras se desmoronan. Para cuando Calle llegó a mi casa esa noche, la luna colgaba baja y pálida, como un testigo cansado de todo lo que estaba sucediendo. Oí que su coche se detenía, seguido del sonido de una puerta cerrándose suavemente, como si no quisiera que nadie la oyera romperse. Abrí la puerta antes de que pudiera tocar. Allí estaba ella, con una bata blanca y arrugada que aún conservaba un ligero brillo en las mangas. Llevaba el pelo recogido con horquillas, como si lo hubieran peinado hacía horas y luego lo hubieran olvidado. Tenía los ojos hinchados y el maquillaje se había vuelto fantasmal en los bordes. Las manchas de rímel en sus mejillas se habían secado, pero no habían desaparecido. Hola, dijo con una voz que apenas traspasó el umbral. Pase, respondí, haciéndome a un lado. Dudó un instante antes de entrar, sus zapatos resonaban suavemente sobre la madera. No le hice preguntas ni la abracé de inmediato. Simplemente la dejé moverse a su propio ritmo. Se hundió en el sofá como si le pesaran más los huesos que el cuerpo. Miró a su alrededor por la sala, el mismo espacio donde había abierto regalos de cumpleaños, donde habíamos visto películas con tazones de palomitas entre nosotras, donde había llorado por su primera ruptura amorosa. Y ahora aquí estaba de nuevo, cerrando el círculo. Una novia sin novio. Quiero contártelo todo, dijo después de un momento, secándose las lágrimas. Necesito decírtelo todo. Por favor, no me detengas. No lo haré, dije, sentándome frente a ella, con los codos apoyados en las rodillas. Respiró hondo como si se estuviera zambullendo en agua fría. Tobias trabaja en el hotel, ella empezó. Es primo de Darren. Ayudaba a coordinar el equipo audiovisual y la distribución de los asientos. Ayer mencionó que no habías confirmado tu asistencia, y me confundí. Le dije que, claro, mi papá venía. Después de eso, se puso raro. Asentí en silencio, esperando. Entonces, hoy, 2 horas antes de la ceremonia, Darren me preguntó si había revisado la lista final de invitados. No la había revisado. No pensé que fuera necesario. Mamá se encargó. Dijo que lo había comprobado todo 3 veces. Ya presentía dónde iba esto, pero me callé. Darren abrió la lista en la tableta de Tobias. Se me encogió el estómago al verla. Todo estaba ahí. El registro de edición. Tu nombre había estado ahí hasta esta mañana. Entonces la sacaron. Su voz tembló. No solo la sacaron, susurró. ¿Tachado? En rojo. Como si fuera un error. Me recosté lentamente, con el corazón latiéndome sordamente en el pecho. Ella se frotaba los dedos mientras hablaba, inquieta como una niña pequeña otra vez. Darren me miró y dijo, dime que no lo sabías. Y te juro por Dios, papá, que no lo hice. Le dije que creía que simplemente no querías venir. Abrí un poco la boca, pero seguí sin decir nada. Entonces empezó a hacer preguntas, sobre quién pagó qué, sobre por qué no me acompañabas al altar, sobre los mensajes falsos que mamá le mostró la semana pasada.
Arqueé las cejas. ¿Mensajes falsos? Ella asintió rápidamente, como si le doliera. Ella usó tu antiguo número. El que cambiaste. Le mostró mensajes haciéndose pasar por ti. Dijiste que no te interesaba la boda. Que no creías que durara. Que estabas demasiado ocupada con tu nueva vida. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que pensé que se me rompería, pero me quedé quieto. Incluso tenía uno que decía, no esperes que financie un circo. Darren dijo que al principio no se lo creyó. Pero ella seguía insistiendo. Era muy buena haciéndote quedar como el villano, papá. Bajé la mirada a mis manos y luego la miré a ella. ¿Y él la creyó? Hasta Tobías, dijo. Hasta la lista de invitados. El silencio se prolongó de nuevo. No gritó. No acusó. Simplemente dobló la lista de invitados, se la entregó a su padrino y se fue. Así sin más. Ella asintió con la mirada vidriosa. Él escribió una nota. Para mí. No lo vi hasta una hora después. Seguía esperando en el camerino, pensando que se había retrasado. La nota decía, si puedes borrar a tu padre por la imagen, ¿qué más borrarás? Las palabras flotaban en el aire como el humo de un fuego que no terminaba de arder. Me levanté, entré a la cocina y regresé con un vaso de agua. Se lo di, y esta vez, me senté a su lado. Lo suficientemente cerca como para sentir el peso de su arrepentimiento irradiando de ella. No sabía cuánto habías hecho, dijo con voz temblorosa. Pensé que era todo culpa de mamá. No sabía que habías pagado el lugar. Ni el vestido. O la luna de miel. Me dijo que era de Malcolm. No lo hice por méritos propios, le dije. Pero te lo merecías, respondió rápidamente. Merecías estar ahí. Puse una mano sobre la suya. Ella se estremeció primero, luego me agarró con fuerza, como si temiera que me alejara. No solo le mintió a Darren, sino que susurró. Me mintió a mí. Asentí. Llevaba mucho tiempo haciéndolo. Le creí. La miré a los ojos y le dije con dulzura, lo sé. Nos quedamos así, quietos y en silencio. Dos personas analizando los restos de un día que se suponía iba a estar lleno de amor. Pero lo que Darren vio fue una verdad más profunda. Una mujer dispuesta a cambiar la historia, a amputar personas por las apariencias. Y él decidió no casarse con alguien así. No lo culpé. Por primera vez, callé tampoco. Julia siempre se enorgullecía de su perfección. Sus eventos, su vestuario, su imagen pública cuidadosamente seleccionada. Pero la perfección es frágil. Y se hizo añicos en el momento en que la verdad empezó a filtrarse del salón de baile como el humo de un incendio, que ya no podía contener. Calle se sentó a mi lado en el sofá, todavía con el vaso de agua que le había dado en la mano, aún con su vestido de novia, que ahora parecía más un disfraz que un vestido. Estaba callada, respirando entrecortadamente y con las manos temblorosas en el regazo mientras intentaba describir lo sucedido. No la interrumpí. Solo escuché. Intentó tomar el control de la sala después de que Darren se fuera. Dijo, con voz hueca, que el novio tenía una intoxicación alimentaria, que había tenido un ataque de pánico, cualquier cosa para calmarlos. Pero se corrió la voz. Rápido. ¿Cómo? Pregunté con suavidad. Tobías se lo contó a la gente, dijo ella. Y entonces el padrino leyó la nota de Darren. Ahí mismo, delante de todos. Me imaginé los jadeos. Como una sola frase podía romper el ambiente de un salón de baile decorado con luces de colores y engaños. Intentó quitarle el micrófono, añadió Calle. Intentó silenciarlo. Pero ya era demasiado tarde. Lo leyó de todos modos. ¿Y qué hicieron todos? Al principio se quedaron paralizados, dijo, mirando fijamente hacia la ventana como si aún pudiera verlo en tiempo real. Luego, la gente empezó a murmurar. La hermana de Julia, la tía Denise, se levantó y salió primero. Luego se fueron mis amigos de la universidad. Incluso algunos de la familia de Malcolm. Sentí que algo se asentaba en mi pecho. Ni alegría. Ni venganza.
Solo justicia silenciosa. De esas que llegan sin llamar. No podía explicarlo, dijo Calle. Alguien preguntó por qué no estabas allí. Ella tartamudeó. Dijo que elegiste no venir. Que no creías en el matrimonio. Calle me miró entonces. Y por primera vez en toda la noche, su voz se volvió aguda. Me puse de pie y dije, eso es mentira. Delante de todos. Dije que lo pagaste todo. Que lo intentaste. Que me dejaste un collar que ni siquiera he abierto porque tengo miedo de que se me rompa. Parpadeé, sorprendida por su repentino entusiasmo. Entonces les dije que no lo sabía, continuó con lágrimas en los ojos. Les dije que mi padre apareció y que lo rechazaron. Ella se quedó en silencio, abrumada por el recuerdo. Había fotógrafos allí, papá. No solo los contratados, algunos estaban allí para la prensa. Para la columna de redes sociales. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, empezaron a grabar. Vi a uno de ellos publicar un vídeo tuyo en TikTok, de pie fuera del local con tu traje y sosteniendo esa tarjeta. Ni siquiera sabías que te estaba grabando. Tragué saliva, sin saber si sentirme violada o reivindicada. ¿Y qué pasó con las fotos del evento? No se publicaron, dijo. El fotógrafo se negó a publicarlas. ¿Por qué? Dudó. Gracias a ti. Apareciste como patrocinador principal en el contrato. Te otorgó derechos de propiedad. Dijo que sin tu firma no podía distribuir nada. Arqueé una ceja. Ni siquiera sabía que tenía esa influencia. Julia tampoco. Y la está volviendo loca. Soltó una risita amarga, la primera grieta real en la tensión que nos había dominado toda la noche. Y la florista, añadió. También grabó un vídeo. Dijo que se sentía mal por decorar un espacio con la intención de engañar a alguien. Ya tiene 500.000 de visitas. No sonreí. Pero no lo hice. Julia había construido una narrativa. Una en la que yo era prescindible. En la que la apariencia de unidad importaba más que la verdad de la familia. Y como cualquier mentira construida demasiado alto, se derrumbó por su propio peso. La llaman narcisista, susurró Calle. Algunos incluso etiquetan a las marcas con las que trabaja. No le pedí que parara. No defendí a Julia. Simplemente dejé que la verdad nos acompañara, pesada e impasible. Intentó hacerte desaparecer, papá, dijo en voz baja. Pero se hizo inolvidable por las razones equivocadas. Fue la ironía de todo el desastre. Al intentar borrarme del disco, Julia se había enfocado en sí misma. Y cuando se encendieron las luces, solo se veían las grietas. No me importan las fotos ni las publicaciones virales, dije finalmente. Me importas. ¿Y si puedes reconstruir después de esto? Calle me miró. Su expresión ya no era la de una niña. Era la de una mujer, con cicatrices pero despierta. Quiero intentarlo, dijo. Quiero descubrir quién soy sin que ella lo controle todo. Quiero ganarme el camino de vuelta a la verdad. Asentí lentamente. No será fácil. Lo sé, respondió ella. Pero al menos ahora lo veo. El silencio entre nosotros ya no era incómodo. Era necesario. Purificador. Se levantó y caminó hacia la puerta. Luego se detuvo. Dejé el collar en el coche, dijo. Lo traje conmigo, pero aún no me atreví a abrir la caja. No te apresures, le dije. Cuando estés lista. Ella asintió. Quiero usarlo algún día. Hoy no. Pero cuando soy alguien que lo merece. Salió al aire fresco de la noche y la seguí hasta la puerta. Gracias por abrirme, dijo. Nunca la cerré, respondí. Y ella sonrió. No era ancha. No estaba pulido. Pero era real. Y después de todo, después de ser borrado, avergonzado, silenciado, eso fue suficiente. Por ahora. La noche siguiente, oí el golpe antes incluso de encender la luz del porche. No había duda, no era un golpe frenético ni forzado, solo suave. Casi disculpándose. Abrí la puerta y encontré a Calle allí de pie,
con los brazos cruzados, como si contenerse fuera lo único que la mantenía en pie. Tenía el rostro desnudo, salvo por los restos del maquillaje de la boda de ayer corridos bajo los ojos, y el pelo recogido en un moño despeinado que me indicó que no había dormido. Llevaba una bolsa de papel marrón en una mano y la caja del collar en la otra. Traje la cena, dijo en voz baja, levantando la bolsa con un leve intento de sonreír. Corbata, tu favorita. Me hice a un lado y abrí la puerta del todo. Adelante. Entró como si nunca se hubiera ido, con pasos vacilantes pero familiares. La vi mirar alrededor de la sala como si esperara que todo se viera diferente, como si el tiempo hubiera pasado en el espacio que no había ocupado. Pensé en escribirle primero, dijo, dejando la bolsa en la mesa de centro, pero no estaba segura de si lo haría. Conmigo no necesitas un guión, callé. Ella asintió y se sentó, sosteniendo la caja del collar entre las palmas como si fuera a romperse. No pude abrirla ayer, dijo. Simplemente no pude. No tienes que explicarlo. Quiero hacerlo. Colocó la caja en el sofá junto a ella y desenvolvió la bolsa, sacando 2 recipientes para comida para llevar y unas servilletas. Me dio los palillos y abrió su propia comida, pero apenas la tocó. Se quedó mirando el curry rojo como si contuviera respuestas. Solía pensar que eras tú quien se fue, dijo después de unos momentos. Cuando ocurrió el divorcio, mamá lo hizo parecer como si te hubieras rendido. Como si no hubieras luchado por nosotros. Se me encogió el estómago, pero no la interrumpí. Nunca me dijo que llamaste, continuó. Ni que fuiste de visita. Me enteré de los cumpleaños perdidos por los recuerdos de Facebook, no por ella. Y cuando le preguntaba, siempre tenía una excusa preparada. Estabas ocupado. Estabas de viaje. No querías causar tensión. Estaba bloqueado, dije con suavidad. Por ella. Por el sistema. Lo intenté con calle. Lo intenté con todas mis fuerzas. Pero cada puerta a la que tocaba, ella cerraba con llave. Levantó la vista con expresión de dolor. No quería creerlo. Pero después de lo que pasó ayer, ahora lo veo. Lo veo todo. Y me siento estúpido por no haberlo visto antes. No eres estúpido, dije. Eras un niño. Confiabas en tu padre o madre con quien vivías. Eso no es un defecto. Ojalá hubiera hecho más preguntas. Habría hecho caso a mi instinto cuando algo no andaba bien. Tragó saliva con dificultad. Me dijo que no te importaba la boda. Que ni siquiera te habías ofrecido a ayudar. Me recosté en el sofá, exhalando lentamente. Lo financié a través de una cuenta conjunta que ella controlaba. No quería que nadie lo supiera. No quería darle mucha importancia. Pensé que tal vez esto podría ser algo puro. Algo sobre ti, no sobre nosotros. Calle apretó la mandíbula. Ella usó su silencio como arma. Lo hizo parecer apatía. En eso es buena, dije. Hace que su ausencia parezca intencionada. Nos sentamos en silencio unos minutos. El único sonido era el leve zumbido del refrigerador en la cocina. Luego volvió a coger la caja del collar. «¿Quiero verla?», dijo. Abrió la tapa lentamente. El collar reposaba sobre un lecho de terciopelo. El zafiro reflejaba la luz con un brillo tenue. Su respiración se entrecortó. Esto era de mi abuela. Y de mi madre antes que ella, dije. Se ha transmitido en los días de boda durante 3 generaciones. Ella contuvo las lágrimas. Y me lo diste de todos modos, incluso después de que no te invitara. No lo di para la boda, respondí. Te lo di porque eres mi hija. Eso siempre importará más que cualquier cosa que uses o con quien te cases. Extendió la mano y tomó la mía, con el collar aún en la otra palma. No lo merezco. No se trata de merecerlo, dije. Se trata de recordar quién eres. Sus hombros temblaron al apoyarse en mí, y la rodeé con un brazo, como solía hacerlo cuando era pequeña y tenía terrores nocturnos. Lloró suavemente, ese llanto que no pide respuestas, solo liberación. Y la abracé, dejando que el silencio dijera todo aquello para lo que no estaba preparada.
No creo poder perdonarla, me dijo en el pecho. No tienes por qué hacerlo, respondí. Hoy no. Quizás nunca. Solo tienes que sanar. Se apartó un poco, con los ojos rojos. ¿Puedo quedarme aquí esta noche? Claro, dije. Tu habitación aún está arreglada. Sonrió levemente. Pensé que lo habrías convertido en gimnasio. Me reí. No creo en las cintas de correr. La vida nos da suficiente para correr. Eso la hizo reír. Algo pequeño y roto, pero real. Y mientras estaba de pie, agarrando el collar y su comida, se veía más ligera. No fija. Pero sin cargas. Justo lo suficiente. Se detuvo en el pasillo y miró por encima del hombro. Gracias, papá. Asentí una vez. Cuando fuera. Mientras desaparecía por el pasillo, me recosté en el sofá y miré el envase vacío de comida para llevar a mi lado. La habitación se sentía completa de nuevo, no porque todo hubiera sido restaurado, sino porque la verdad finalmente había entrado por la puerta. Y se había quedado. Pasaron los días, pero Julia nunca llamó. Ni siquiera un mensaje. Ninguna disculpa. Ninguna explicación. Nada de Malcolm tampoco. No esperaba un gran gesto, Julia no estaba hecha para eso. Pero una parte de mí, la vieja parte que una vez creyó que era mejor que la mujer que manipulaba los tribunales y las listas de invitados, esperaba algo. Una pausa. Un momento de reconocimiento. Incluso una excusa cobarde como, pensé que era lo mejor. Pero solo recibí silencio. Y me sentí bien con ello. Porque algo mejor llegó en su lugar. Calle volvió la noche siguiente, y la siguiente. No para conversaciones dramáticas ni reconciliaciones con lágrimas, sino para las pequeñas cosas. Un plato de sobras que había aprovechado demasiado. Me ayudó a ordenar un montón de correo. Incluso me ayudó a reorganizar el garaje una tarde, donde encontramos su vieja caja de cintas de la Feria de Ciencias y la maqueta del sistema solar que habíamos construido juntas en sexto grado. Ya le faltaban planetas, pero las manchas de pegamento de su letra seguían ahí. Sigue siendo nuestro. No necesitábamos diseccionar el pasado en cada conversación. A veces, sanar no es un grito, es una silla que se acerca a la mesa de la cocina. Se ríe de una foto vieja. Es ella preguntándome si quería té sin necesidad de preguntarme porque siempre lo tomaba exactamente a las 8 de la tarde. Y entonces, una tarde, me devolvió el collar. Estaba en el patio trasero, podando los rosales, cuando ella salió descalza, sosteniendo la caja con ambas manos. No habló durante unos segundos, solo me miró con un silencio que hacía que el viento pareciera más fuerte. Quiero que te la quedes por ahora, dijo. No estoy lista para usarlo. Me sequé las manos en los vaqueros y la encontré en la orilla del patio. Es tuyo, Calle. Ella negó con la cabeza suavemente. No hasta que lo haga bien. No hasta que sienta que me lo he ganado. Entendí lo que quería decir. El collar no era solo una joya, era un legado. Un hilo que conectaba a mujeres que habían conocido la adversidad y el amor, el sacrificio y la lealtad. Y ella, a su manera, seguía retocándose en ese patrón. De acuerdo, dije, tomando la caja y sosteniendo su mirada. Pero no es un castigo, Calle. Es una promesa. Para cuando estés listo. Ella asintió, y por primera vez desde que se deshizo la boda, volví a ver algo sólido en sus ojos. No solo arrepentimiento. Resolución. Después de eso, la tormenta mediática comenzó a calmarse. Los vídeos virales dejaron de compartirse. TikTok se desvaneció en la irrelevancia a medida que el algoritmo encontraba nuevos escándalos. Pero Julia no se recuperó como esperaba. Los organizadores de eventos con los que trabajaba empezaron a retirarse. Las marcas que antes colaboraban con ella para publicidad de productos y publicaciones de influencers la ignoraron. Su imagen perfecta se había desmoronado, y ningún filtro de luz podía ocultar la traición. No le eché sal a la herida. No me jacté ni publiqué ni compartí nada. De hecho, le dije a Calle que no hablaríamos más de su madre a menos que fuera necesario. No por perdón, sino porque prestarle atención a Julia era como echar más leña al fuego del que ya me había alejado.
Un día, Calle me preguntó, ¿no te molesta que nunca se haya disculpado? Lo pensé un momento y luego dije, no. Porque por fin dejé de necesitarla. Esa fue la verdadera victoria. No las consecuencias. No la humillación pública que sufrió. Pero el hecho de que su ausencia de remordimiento ya no me afectara. Calle empezó a reconstruir su propia vida. Se apuntó a terapia. Empezó a ser voluntaria en el acuario que amaba de niña. Incluso se reencontró con algunos amigos que había ignorado durante su compromiso. Personas que, al parecer, le habían advertido discretamente sobre el comportamiento de Darren y Julia, pero que habían sido apartadas en el torbellino de la planificación. ¿Y yo? Aprendí a disfrutar de su compañía de nuevo sin contener la respiración, esperando a que me la quitaran. Cenamos juntos. Vimos documentales. Plantamos hierbas en el jardín. Pequeñas cosas. Pero parecían milagros. Una noche, mientras veíamos la repetición de uno de sus programas favoritos de la infancia, algo animado y ridículo, se volvió hacia mí y me dijo, no sé si algún día me casaré. No tienes por qué casarte, le respondí. Pero si lo hago, continuó, será diferente. De verdad. Y serás la primera persona a la que le pida ayuda. No la última. Eso me quedó grabado mucho después de que salieran los créditos. Julia había intentado eliminarme discretamente. Borrarme con unas pocas teclas y un trazo de bolígrafo rojo. Ella creía que la imagen lo era todo. Que si la historia parecía perfecta, nadie cuestionaría las partes que faltaban. Pero la verdad tiene una extraña forma de colarse incluso por las puertas más cerradas. Y cuando lo hace, arroja luz no solo sobre lo que pasó, sino sobre quiénes somos realmente. Nunca me ofreció la disculpa que merecía. Pero recibí algo mucho más poderoso. Recuperé a mi hija. ¿Y eso? Eso era todo. El clima había empezado a cambiar, el aire más fresco por las noches, el cielo más suave con los primeros indicios del otoño. Fue en uno de esos paseos al anochecer por el parque que Calle y yo nos encontramos recorriendo un sendero frondoso, de esos con bancos y viejos recuerdos. Ella caminaba a mi lado, con las manos en los bolsillos de una chaqueta vaquera, la mirada escudriñando el horizonte como si buscara algo sin poder identificarlo. No habíamos planeado caminar. Acabábamos de cenar y no queríamos que la noche terminara. Y quizá, inconscientemente, ella estaba lista para hablar. Sobre lo que realmente pasó. No solo las consecuencias de la boda, sino la verdad más profunda que había mantenido oculta mucho antes de que enviaran las invitaciones. He estado pensando, dijo finalmente, con voz vacilante, como quien se acerca al borde de un puente frágil. En lo fácil que fue dejar que ella tomara decisiones por mí. No hablé. Solo la miré. Esperé. Me dijo que el silencio era paz. Que si no le discutía por las cosas pequeñas, todo iría mejor. Que me sentiría menos abrumada. Y funcionó, por un tiempo. Le permitía elegir los arreglos florales, el estilo del vestido, el menú. Pero llegó un momento en que no se trataba solo de la boda. Era tu vida, dije en voz baja. Ella asintió. Exactamente. Y pensé, quizás así es como se siente ser adulto, simplemente soltar el control para que alguien más lo haga más fácil. Pero no fue fácil. Fue como encogerme. Conocía esa sensación. La había vivido. Los años que pasé en ese matrimonio haciendo gimnasia mental para evitar el mal genio de Julia, andando con pies de plomo para mantener la paz, solo para descubrir que hasta el silencio hacía ruido cuando alguien se empeñaba en reescribirte. No sé en quién me estaba convirtiendo, papá, dijo. Pero ahora sé quién quiero ser. La miré de verdad, el surco en su frente, la altura que jamás la había visto. Y me di cuenta de algo. La redención no se trata de hacer borrón y cuenta nueva. Se trata de elegir volver a tener el prendedor, incluso después de haberlo entregado. Estoy orgulloso de ti, dije. No porque lo hayas hecho todo bien, sino porque no tienes miedo de reconocer tus errores. Ella sonrió, pero fue una sonrisa agridulce. Pensé que disculparme sería suficiente. Pero no fue así. Necesito construir algo diferente. Mejor. Aunque lleve tiempo. Lo hará, dije.
Pero ya lo estás haciendo. Llegamos al final del sendero, donde un pequeño mirador daba paso al horizonte de la ciudad a lo lejos. Las luces parpadeaban suavemente en el horizonte. Debajo de nosotros, una pareja sentada en un banco, con los dedos entrelazados, observaba en silencio cómo se desplegaba el mundo. Creo que Darren lo vio antes que yo, dijo. Lo que estaba dejando que pasara. En lo que me estaba convirtiendo. Quizás lo hiciste, respondí. Y tal vez por eso se alejó. No para hacerte daño, sino para salvarte. Parpadeó lentamente, procesando la situación. Solía pensar que su partida era lo peor que me podía pasar. Y ahora, exhaló. Ahora creo que fue el comienzo de algo que debería haber enfrentado hace mucho tiempo. Regresamos al coche en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era el silencio de dos personas que deciden seguir adelante, no porque fuera fácil, sino porque el pasado ya no les enseñaba nada que el presente no les hubiera revelado. A la mañana siguiente, Calle vino con un cuaderno en la mano. Lo puso sobre la mesa de la cocina como si tuviera planos. ¿Qué es esto?, pregunté, tomando un sorbo de café. Un plano, dijo. Para mi propia vida. Dentro había garabatos, metas profesionales, cosas que quería probar, incluso posibles anuncios de apartamentos. Pero más que eso, había preguntas, grandes preguntas. ¿Qué valoro? ¿Qué relaciones cultivo? ¿Qué significa una familia si se basa en la verdad? Me miró mientras hojeaba las páginas. Nunca me había preguntado estas cosas, dijo, porque creía que alguien más ya tenía las respuestas. Y ahora, me pregunto, ahora quiero escribir las mías. Asentí lentamente. Eso es la redención, Calle. No ser perfecta. Solo por estar dispuesta. Se recostó en su silla, luciendo más ligera. A veces desearía que no hubiera sido necesario todo esto para llegar hasta aquí. Extendí la mano sobre la mesa y golpeé suavemente el cuaderno. Algunos cimientos solo se construyen después de la tormenta. Son más fuertes gracias a ello. Sonrió, y esta vez la sonrisa se le reflejó en los ojos. En las semanas siguientes, empezó a hacer cambios reales, solicitó trabajo por su cuenta, rompió con amistades tóxicas y puso límites a Julia. No confrontó a su madre en una pelea pública ni en una carta larga. Simplemente dejó de responder. Ese silencio no era pasivo. Era poderoso, una declaración de que ya no sería una marioneta. Y venía a cenar todos los domingos, sin falta. A veces con novedades. A veces en silencio. Pero siempre con presencia. Presencia real y honesta. Nunca pedí más. Porque después de todo, entendí que la sanación no se logra con declaraciones. Se logra presentándose. Las fotos de la boda nunca salieron a la luz. No las oficiales, al menos. El fotógrafo las mantuvo bajo llave, alegando términos contractuales y derechos de patrocinio. Julia intentó presentar el silencio como algo intencional, un pacto de privacidad de la nueva era, una decisión de vivir el momento. Pero la gente lo sabía. La historia ya se había divulgado. Un padre borrado. Un novio se fue. Una verdad demasiado fuerte para ocultarla con filtros y pies de foto. Al final, la paleta de colores, el arco floral, el pastel de 7 pisos, nada de eso importó. Lo único que todos recordaban era la ausencia. Y no solo la mía. La de Darren también. Creo que eso fue lo que se quedó en la mente de la gente. No el escándalo, ni la reacción negativa digital, sino el doloroso vacío de una celebración que nunca llegó a celebrarse. El salón de baile había sido precioso, sí. Pero no tenía corazón. Porque el hombre que se suponía que debía decir sí, quiero, vio algo que lo hizo decir no lo haré. Porque el hombre que se suponía que debía acompañar a su hija al altar nunca tuvo la oportunidad de dar un paso. Pero no terminó ahí. Ni para mí. Ni para Calle. Solía pensar que solo era la viga de apoyo, la que sostenía todo mientras otros bailaban bajo los focos. La proveedora. La cuenta bancaria. La ocurrencia tardía en las historias que Julia contaba en las cenas. Pero esa no era la verdad. La verdad era que nunca fui solo una invitada en la vida de Calle. Yo fui la base.
Estuve presente cuando dio sus primeros pasos. Cuando se lastimó la rodilla y no dejó que nadie más le pusiera la curita. Estuve presente cuando no podía dormir sin el sonido de mi voz leyéndole cuentos. Estuve presente en su primer desamor, su primer triunfo, su primer fracaso. Construí el cimiento del amor al que regresó cuando todo lo demás se derrumbó. Y ella lo vio ahora. No porque yo se lo exigiera, sino porque ella vino a buscarlo por su cuenta. Esa noche, 3 semanas después del fracaso de la boda, Calle entró en la cocina mientras yo picaba verduras. Estaba sentada a la mesa, callada pero contenta, hojeando un bloc de notas con un alfiler detrás de la oreja. «¿Sabes qué es gracioso?», dijo. Le eché un vistazo. ¿MMM? Solía imaginarme mi boda como algo de revista. Luces, música, todo perfecto. Parece que mucha gente lo hace. Sonrió. Pero cuando lo imagino ahora, no veo el lugar ni el vestido. Veo a la gente. O mejor dicho, la persona. Solo una. Dejé el cuchillo. ¿Quién? Tú. Cayó como una cálida ráfaga de viento. Nada dramático. No es abrumador. Simplemente es muy, muy correcto. Eres a quien quisiera esperando al final del pasillo, dijo, con voz más suave. No porque me delataras, sino porque nunca me has soltado. Me acerqué, me senté frente a ella y la miré a los ojos. Nunca tuviste que ganarte mi lugar en tu vida. Siempre he estado ahí. Asintió, tragando saliva. Solo olvidé lo profundas que eran tus raíces. O quizás me dijeron que lo olvidara. Recordaste cuando importaba, dije. Eso es lo que cuenta. Abrió su bloc de notas y vio una página llena de nombres tachados, columnas reorganizadas y listas nuevas. Estoy reescribiendo cosas. No solo objetivos. Pero, ¿cómo defino el éxito? Amor. Familia. Tomé una taza de café y di un sorbo, sin dejar de observarla. ¿Cuál es la nueva definición? Alguien que aparece, dijo. No solo en los grandes momentos, sino también en los invisibles. Sonreí. Me suena familiar. Ella sonrió. Sí. Pensé que lo aprobarías. Durante los siguientes meses, la vida no explotó con cambios cinematográficos. Sin propuestas inesperadas. Sin reconciliaciones con Julia. Solo un crecimiento lento e intencional. Calle se mudó a un nuevo apartamento. Empezó a trabajar a tiempo parcial en un centro marino, alimentando tortugas marinas rescatadas y ayudando con excursiones educativas. Encontró la alegría de nuevo, no por los logros ni los aplausos, sino por los regalos. Y nunca faltaba a las cenas dominicales. Una noche, apareció con una cajita de regalo. Dijo que no era para una ocasión especial, sino algo que había encontrado. Dentro había una foto enmarcada de nosotros de hace años. Ella, con unos 10 años, sentada sobre mis hombros en la feria estatal, con algodón de azúcar en una mano y la otra agarrándome la frente para mantener el equilibrio. Mi sonrisa se apoderó de mí en medio de una carcajada, la suya, amplia e intrépida. Pensé que te habías olvidado de este día, dije. Nunca lo olvidé, respondió ella. Simplemente dejé de mirarlo, porque me recordó lo que perdimos. Tracé el borde del marco con el dedo. Y ahora, me miraba con serena seguridad. Ahora me recuerda lo que estamos reconstruyendo. Esa noche, al irse, me di cuenta de que la caja del collar ya no estaba en el bolsillo de su abrigo. No lo mencioné. No hacía falta. Porque lo sabía. Se lo había llevado a casa. Había decidido volver a cargarlo. Me había elegido de nuevo. Y al hacerlo, no solo reescribió la historia de una boda. Reescribió nuestro vínculo. No como el hombre que estuvo al borde de su boda, sin permitirle entrar. Sino como el hombre que estuvo en el centro de su verdad, inquebrantable. Porque yo nunca fui el invitado. Yo fui la base. Y siempre lo seré.